Hola a todos, ¿qué tal están? Espero que anden muy bien. Vamos a hacer ahora el final B de 2016, de los que están en la página del altillo. Abajo les dejamos el link por las dudas, si ustedes lo quieren ver. Y lo que pide el primer punto es lo siguiente. Nosotros tenemos este polinomio que ustedes ven acá y sabemos que como dato, menos uno es raíz doble de este polinomio, ¿sí? Entonces, ¿cómo hacemos nosotros, dado estos dos datos, para hallar A? ¿Sí? Es decir, ¿cuál es ese valor A que tiene ese polinomio que estamos buscando en este caso, ¿no? Entonces, una de las maneras de buscar esto sería pensar lo siguiente. Fíjense, a nosotros como dato nos dan una de las raíces. Que sabemos que es raíz doble y demás, ¿no? Que por ahora está bastante bien. A su vez, nosotros sabemos que si tratamos de raíz por raíz una división de un polinomio, se puede hacer tanto por Gauss como por Ruffini, que son como los dos métodos principales. En este caso tenemos la ventaja de poder aplicar Ruffini. Entonces vamos a hacer lo siguiente, vamos a copiar todo este polinomio con los coeficientes que tiene, es decir, por ejemplo los 1, los a y los grados que no aparezcan en 0, y después lo que vamos a hacer es ir despejando a partir de eso el a. Entonces empezamos con el primero, ¿no? Entonces tenemos de grado 15 en un 0, ¿sí? Después todo hasta grado 4 tenemos ceros, entonces tenemos 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5. Pasando al 4 tenemos el valor A, en 3 nada, en 2 nada, y después en A tenemos un 1 y finalmente 1 acá. ¿Sí? De vuelta vamos a dividir ahora sí por la primera raíz, que es menos 1. ¿Sí? Entonces esta división hay que hacerla, digamos, vamos a, por las dudas, como esto es algo que puede llevar varios números y que puede ser, digamos, largo y demás, vamos a tratar de separar un poquito cada una de las partes, ¿sí? Y acá el resto debería darnos 0, si es que esta división pudiera ser completa, ¿no? Vamos a tratar de hacer las cuentas. Bajamos el 1, 1 por menos 1 es menos 1, 0 más menos 1 es menos 1, 1 por menos 1 es 1, más 0 es un 1, 1 por menos 1 es un menos 1, más 0 es un menos 1, por menos 1 es un 1, más 0 es un 1. Bueno, y repetimos el loop, ¿sí? Tantas veces como nos lo diga acá la cuenta, ¿sí? Entonces fíjense. Pero lo importante acá es no confundirse con los signos por las dudas. Fíjense cuando vamos completando los otros lugares, ¿sí? En cada uno, pues tenemos 1 por menos 1 nos queda menos 1 y sumamos finalmente 1 menos 1 y finalmente nos queda 0. Entonces lo que obtuvimos acá, todos estos son los coeficientes de un polinomio de un grado menor al que teníamos nosotros. O sea, inicialmente nosotros teníamos este que es de x a la 15, ahora pasamos a tener uno que es de x a la 14. Ahora bien, la idea es que como es raíz doble, la idea sería volver a dividir repitiendo estos pasos por Ruffini y tratar de despejar cuánto es lo que nos va quedando en cada caso. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a copiar todos estos coeficientes nuevamente en otra tabla y vamos a repetir el paso. Repitiendo la secuencia, vamos a volver a repetir Ruffini con los menos 1, que son las dos raíces. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Empezamos, decimos, bajamos el 1, 1 acá, tenemos 1 por menos 1, menos 1, menos 1 más menos 1 es menos 2, ¿sí? Menos 2 por menos 1 es 2, más 1 que es 3, 3 por menos 1 que es menos 3, acá tenemos menos 4, y así vamos completando toda la tabla. Entonces cuando terminamos de hacer las cuentas y completamos toda la tabla, lo que nosotros observamos es que el resto, que sería la última, nos va a quedar con menos 3a más 15. Para que la división sea efectiva, así que la función sea divisible por lo que nosotros estamos viendo, menos 3a más 15 debería ser igual a 0. Si despejamos esta cuenta, menos 3a es igual a menos 15, ¿sí? Y de vuelta esto nos va a quedar que a nos va a quedar como menos 15 sobre menos 3, que esto nos queda 5. Entonces con ese 5 es el coeficiente en cuestión. En el caso 2, ¿qué es lo que tenemos nosotros? Tenemos que encontrar el argumento de z, sabiendo que este argumento de z es pi sobre 3, y cuál es el argumento de un número w que se compone de hacer 1 menos i por z. Entonces un poco la idea acá es tratar de encontrar, ¿sí? Planteando la fórmula que nos plantean, es decir, que nosotros decimos w es 1 menos i por z. Entonces w sale, digamos, como una multiplicación entre dos números complejos, ¿sí? De la teoría nosotros sabemos que los números complejos tienen dos formas principales, la binómica y la polar. La binómica es una forma que es útil cuando hacemos sumas y restas de números complejos, y la polar es útil cuando hacemos
multiplicaciones y divisiones de números complejos. Entonces, en este caso, pasando tanto a polar y a, vamos a llamarle a este por las dudas, a este R, 1 menos I, vamos a llamarle R como vector. Si pasamos a forma polar ambos, vamos a tener lo siguiente. Z nos va a quedar con su módulo, ¿sí?, por E a la I del argumento de Z, ¿sí? O sea, esta sería la forma más básica disponible. R también nos quedaría con módulo de R por E a la I del argumento de R. Fíjense una cosa, módulo de R en este caso va a ser aplicando Pitágoras a este vector, o sea, vamos a tener 1 cuadrado más menos 1 al cuadrado, raíz cuadrada, por E a la I del argumento. El argumento sale con arco tangente de el ángulo, que en este caso nos va a quedar con menos pi sobre 4, si hacemos el largo tangente de menos 1 sobre 1. ¿Sí? Entonces R, en definitiva, nos va a quedar como raíz de 2, ¿sí?, por E a la I por menos pi sobre 4. ¿Sí? Lo dejamos expresado ahí porque nos va a servir más adelante. Entonces, por ejemplo, en este caso W se define como el producto entre estos dos, entre R y Z. Si a W lo pasamos a forma polar también, esto nos va a quedar con su módulo, si replicamos lo mismo de arriba, por, en este caso, E a la I del argumento de W. ¿Sí? Es una de las maneras. Entonces, si nosotros reemplazamos, supongamos que vamos a numerar estas ecuaciones, llamando a esta ecuación 1, la 2, la 3 y la 4. Consejo aparte, es muy buena práctica cuando uno numera las ecuaciones en este tipo de materias porque le da un poco de trazabilidad a lo que nosotros venimos haciendo desde la teoría, la resolución de los parciales. Entonces, en este caso reemplazamos todo, el 2, el 3 y el 4 en cada uno. En W, por ejemplo, metemos acá la fórmula, esto nos va a quedar módulo de W por E a la I del argumento de W. Esto es igual a R, que en este caso nos queda raíz de 2 con su módulo, que es raíz de 2, por E a la I de menos pi sobre 4, ¿sí?, por Z, que en este caso nos va a quedar módulo de Z, por E a la I de su argumento, pero sabiendo que el argumento de Z es pi sobre 3, podemos dejarlo como pi sobre 3 directamente, ¿sí? Entonces lo dejamos planteado de esta manera. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder acá? Fíjense, nosotros tenemos, ordenamos un poquito esto, en producto de módulos nos va a quedar igual, ¿sí?, a la I de argumento de W, acá ponemos producto de los módulos, producto de raíz de 2 por módulo de Z, y estos dos, por ser productos de la misma base, se suman los exponentes, ¿sí?, propiedad de potenciación. Entonces esto nos va a quedar E a la I de menos pi sobre 4 más pi sobre 3, todo junto. Entonces en este caso, si nosotros vemos un tercio menos un cuarto, ¿cuánto nos da? Esto va a dar un doceavo o sea que esto nos va a quedar raíz de 2 por módulo de Z por E a la I de pi sobre 12. Entonces ahora, igualando módulos, módulo con módulo, luego tenemos la igualación de argumentos con argumentos, ¿sí? Entonces concluimos acá que el argumento de W nos va a quedar pi sobre 12. 3 lo que nos piden es hallar todas las soluciones de z complejo que satisfagan esta ecuación que se ve a continuación. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros acá? Por empezar, fíjense que esta ecuación nosotros tenemos, digamos, una z que está a la potencia. Entonces es probable que tengamos que usar las técnicas que nosotros vimos desde ahí o no. Vamos a ver. Por lo pronto, en general, si nosotros trabajamos con los z, ¿sí?, en este caso, por ejemplo, si ustedes ven, esta es una ecuación que se parece bastante a una ecuación cuadrática, porque tenemos z cuadrado, z lineal. Entonces eso daría, por ejemplo, una de las formas, ¿no? Sería decir, bueno, vamos a pasar todo para un solo lado y ahí despejar lo que tenemos. Entonces decimos, resto i a la quinta por z en ambos lados, esto me va a quedar z al cuadrado menos i a la quinta por z, esto es igual a 0. Y lo que se puede hacer acá es sacar factor común z, porque está en ambos términos, ¿no? Entonces esto nos va a quedar z por z menos i a la quinta, que esto es igual a 0, vamos a ponerlo más prolijo acá, z menos i a la quinta, esto es igual a 0, con lo cual, fíjense, llegamos a la situación donde tenemos un producto de 2 que nos van a dar 0. Entonces la idea es que
o esto sea 0 o por el contrario esto sea 0. Entonces esto nos va a quedar opción 1, vamos a tener acá que z va a ser 0, que es una de las soluciones, ¿sí? Opción 2 es la siguiente, entonces esto nos va a quedar que z menos i a la quinta es igual a 0. Si sumamos i a la quinta a ambos lados, esto nos queda z es igual a i a la quinta. ¿Cuánto es i a la quinta? Vamos a recordar lo que vimos nosotros al principio, ¿sí? Fíjense, por definición, i al cuadrado es menos 1, ¿sí? Y entonces, en este caso, fíjense que nosotros habíamos visto una secuencia de los i's. Supongamos que Carlos hubiera dado i a la 30. Si digo, esto les digo como para que vean la técnica más allá de todo, ¿no? Ustedes hacen la lista de los i, por ejemplo, i a la 0, como todo número a la 0 nos da 1. I a la 1 nos da i al cuadrado nos da menos 1, i al cubo nos da menos i, y cuando hacemos i a la cuarta volvemos a empezar en toda la serie. Entonces, ¿qué son estos números que están acá? Los restos de la división por 4. Entonces, por ejemplo, en este caso la potencia es 5. Entonces 5, si nosotros lo dividimos por 2, va a ser 2. Acá va a ser un 4, restamos, queda un 1 y queda de esta manera. 5 nos va a quedar como 2 por 2 más 1. Llevándolo a la potencia y a la quinta, ¿sí? Nos queda i al cuadrado más 1, que esto no es otra cosa que decir... entonces en este caso, fíjense, en este caso nos va a quedar como 1 más i. Pero bueno, básicamente la idea es que en potencias, ¿sí? De esta forma nos va a quedar i a la quinta, va a quedar como i a la 2 por 2 más 1, que esto querría decir i al cuadrado por i al cuadrado es menos 1, por 1 es menos 1, con lo cual queda i. Entonces cualquier número que ustedes hagan la cuenta, ¿sí? Siempre la potencia va a ser equivalente al resto de esa división que hagan por 4. En este caso, i a la quinta vale lo mismo que i, porque su resto es 1. ¿Sí? Por lo tanto, z, que es igual a i a la quinta, nos queda igual a i. Entonces esta es la segunda solución. Entonces el conjunto de solución acá va a ser que z pertenezca al conjunto dado por 0 o dado por i, en ningún orden en particular. En el caso del punto 4, lo que nos piden es encontrar la intersección entre esta recta y este plano. ¿Cómo hacemos? Lo primero que hacemos, como en este tipo de ejercicio, siempre es definir como intersección sería un punto que pertenezca a los dos a la vez. Entonces deberíamos hacer que pase por las dos curvas. Entonces, fíjense, para que un punto pertenezca a la recta, sí tiene que salir de la combinación lineal que está planteando la ecuación de la recta. Es decir, esta ecuación lo que plantea es multiplicar un escalar por este vector, componente a componente, y después sumarlo con el otro. Entonces, todo vector que pertenezca a esa recta va a tener que satisfacer esa ecuación. Entonces, en este caso vamos a tener, para la primera, acá vamos a tener tres componentes, ¿sí? Para la primera vamos a tener lambda por 1 más 2, o sea que tenemos lambda más 2. Después tenemos lambda por 0 más 0, o sea que tenemos 0. Y después tenemos lambda por 2 más 1, o sea que tenemos 2 lambda más 1. ¿Sí? Donde respectivamente cada componente es para x, es para y es para z. Entonces todo x que pertenezca a la recta se va a generar a partir de esas cuentas con un lambda cualquiera de los números reales. Luego también si x pertenece, la segunda condición es que si x pertenece a pi, tiene que satisfacer esa condición. O sea, el x como vector que tiene las coordenadas x y z tiene que entrar, o de esta resta entre todas las coordenadas de ese punto tiene que dar esta cuenta. Correcto. Entonces, si hay un punto que pertenece a esa recta y a ese plano, ¿sí? A esa intersección, básicamente lo que estamos diciendo es que va a pertenecer a los dos, ¿sí? Entonces va a pertenecer, x pertenece a la recta y x pertenece al plano. Entonces acá, como punto, x y z, ¿sí? Lo que vamos a hacer es reemplazar cada coordenada en la ecuación. Acá está planteada como punto en forma explícita y acá en forma implícita. Entonces vamos a ir reemplazando cada componente, componente a componente, donde corresponde la x con la x, ¿sí? En este caso para esto, después la y con la y, en este caso acá, y después acá tenemos la z para z, que es todo esto, que en este caso va a ir acá. Y la idea con eso es que vamos a despejar. Bueno, justamente como nuestra variable queda en función de un parámetro lambda, ese parámetro lambda es único en el caso de que nosotros tengamos la intersección de la recta y el plano, ¿sí? O sea, lambda puede valer lo que nosotros querramos, pero para el caso de
ese único punto donde sea la intersección entre las dos, ¿sí? Ahí vamos a tener que es un único lambda característico. Entonces fíjense, ponemos 3 por x, ponemos esto, ¿no? 3 lambda más 2, menos i que sería menos 0, menos z que sería 2 lambda más 1, esto es igual a 3. Hacemos distributiva, esto nos va a quedar 3 lambda, 2 por 3 es 6, menos 0, menos 2 lambda, menos 2, esto es igual a 3. 3 lambda menos 2 lambda es lambda, 6 menos 2 es 4, o sea que tenemos más 4 acá, y esto nos va a quedar 3. Pequeña corrección acá, era un 1 esto, entonces acá queda lambda más 5, 3 menos 5 es igual a menos 2, entonces en este caso esto nos va a quedar menos 2 más 2, pues acá tenemos 2 por menos 2 más 1, entonces este x nos va a quedar 0 en la primera, 0 en la segunda, menos 4 más 1 nos queda menos 3. Así que este es el punto que nace de la intersección de los dos. En el caso del punto 5, acá nosotros tenemos estos dos polinomios y la idea es encontrar cuál es el orden de contacto entre las dos curvas, ¿sí? Es decir, cuando se encuentran f y g. ¿Cómo deberíamos plantear esta parte? La primera opción que nosotros deberíamos hacer es, si a nosotros nos piden el contacto entre las dos curvas, básicamente lo que nos están pidiendo es cuando ambas imágenes valen lo mismo, que sería f igual a g, en este caso. Entonces, a partir de ahí, elaborar una solución distinta y decir, bueno, cuál sería ese grado, el orden de contacto. En ese caso, si nosotros lo que vemos igualando las dos es un polinomio, que de hecho surge de los dos polinomios esto, ¿cuál sería el grado de la solución? ¿Sí? Fíjense lo siguiente. Nosotros acá tenemos menos 2x a la sexta y menos 2x a la sexta en ambos lados. Si sumamos 2x a la sexta en ambos lados, esto lo que va a hacer es que se van a cancelar ambos valores. ¿Sí? Vamos a pasar a tener x a la décima es igual a x a la cuarta. Y esto, para resolverlo de una forma más acabada, lo que se podría hacer es, por ejemplo, pasar todo de un solo lado. Es decir, supongamos que restamos x a la cuarta de ambos lados del igual, ¿no? Bueno, esto que estamos viendo acá es un polinomio nuevo, llamémosle p de x, por ejemplo, donde básicamente esta situación que estamos planteando acá es de ese polinomio nuevo que encontramos, que es el del orden de contacto de las dos curvas, cuál sería la solución o las raíces, ¿sí? ¿Cuáles serían las soluciones de ese polinomio? Entonces, por ejemplo, de acá sacamos x a la 10 menos x a la cuarta. Si sacamos factor común, vamos a tener x a la cuarta. Acá tendríamos x a la sexta menos 1 igual a 0. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, de acá, ¿qué podemos saber? Para que esto sea 0, tenemos que tener o que esta multiplicación nos dé 0, ¿sí? O que por el otro lado todo esto nos da igual a 0. Entonces, si nosotros buscamos a partir de acá, fíjense que lo que vamos a tener es que si x a la cuarta es igual a 0, entonces x0 igual a 0 es una raíz de orden o una solución de orden cuarta, ¿sí? Es decir, porque está puesta 4 veces acá. Si después nosotros tenemos x a la sexta menos 1 es igual a 0, en este caso estamos hablando de otro tipo de soluciones. Igualmente, acá solamente la abscisa pregunta por x0, entonces en este caso, como x0 está 4 veces, es una raíz de orden cuarta. Punto 6, lo que nos piden acá es lo siguiente. Hay que encontrar un plano donde esta recta que nosotros vemos acá esté incluida en el mismo y este punto también esté incluido en el mismo. ¿Qué vamos a hacer nosotros? En este tipo de ejercicios de planos y rectas lo que conviene hacer siempre es un pequeño esquema como para que uno se imagine cuál sería la solución, digamos, en términos geométricos, ¿no? Un poco más figurativamente. Entonces, por ejemplo, si nosotros tenemos un plano, como puede ser este caso, y tenemos una recta que está incluida en el plano, obviamente si la recta está incluida, todos los puntos de la recta pertenecen al plano. ¿El plano por qué se caracteriza en general? Se caracteriza por su normal, es una de las formas de decirlo, en forma implícita o en la forma explícita con los vectores directores del plano, ¿sí? Entonces, eso por un lado. Después, en la recta, ¿qué es lo que tiene como característica principal? Su vector director, vamos a llamarle B, que sería este, en este caso. Y esto que sería un punto, vamos a llamarle P1, que pertenece a la recta. Por pertenecer a la recta, también pertenece al plano. Es decir, supongamos que nosotros lo dibujamos, por ejemplo,
Este sería el B1, este que tenemos acá, y este sería el P1, que es el punto que pasa, que puede ser este mismo que describimos a continuación. Entonces, después hay otro punto, vamos a llamarle a este P2, que sería el 101, que también pertenece al plano, supónganse que ustedes lo dibujan acá, ¿no? Entonces, dado que nosotros tenemos todo este escenario, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué datos sabemos nosotros? Fíjense, nosotros generalmente para caracterizar el plano se empieza en general, si no, esto no es una regla, digamos, obligatoria, por describir la normal, que es ortogonal a cualquier elemento del plano, ¿sí? O sea, se pone x menos p, porque justamente x es digamos, x como vector es un vector cualquiera del espacio, ¿sí? Y ahí ustedes ven más o menos cuánto es lo que da. Y p es un punto que está incluido en el plano. Entonces, por ejemplo, nosotros podríamos definirlo desde ahí. Ahora, nosotros el punto este P podemos definirlo como cualquiera de estos dos, ¿sí? Porque ya sabemos que P1 y P2 pertenecen. Pues supongamos que elegimos en este caso el P1, ¿sí? Entonces, por ejemplo, decimos 1, 1, 2. Igualmente, esta forma, como acá nos dan ya la ecuación del plano, porque nos dan un múltiple choice a elegir, lo ideal sería, en vez de hacer esto, definirlo de otra forma. La normal, vamos a decir que tiene componentes A, B y C, ¿sí? Que son las coordenadas. Entonces el plano, en forma explícita, va a ser A por X, más B por Y, más C por Z, igual a una constante D, donde A, B y C son justamente las mismas coordenadas del vector normal. Entonces, por ejemplo, con lo que nosotros sabemos acá, ¿qué sabemos? Si la regla está incluida en el plano, tanto el vector director como la normal del plano van a ser ortogonales, o sea, B1 es ortogonal a N. Pero para definir N, aparte de eso, necesitamos otro vector más, porque acá podríamos elegir infinitos vectores. Entonces, ¿dónde podemos obtener ese segundo vector? Una opción interesante es, por ejemplo, armar una unión entre P1 y P2, entre estos dos vectores, porque ambos pertenecen al plano. Si nosotros los restamos, vamos a obtener un vector que una los dos puntos y que pertenezca al plano también. Entonces, B2 también va a ser ortogonal a la normal n y se va a definir, ¿sí?, en este caso, como la resta entre P1 menos P2, por ejemplo. Entonces hacemos la cuenta, fíjense, B2 en este caso nos va a dar P1, ¿sí?, que es 1, 1, 2, menos P2, que es el 1, 0, 1, donde en este caso vamos a tener que esto nos va a dar 0, 1, 1, ¿sí?, por ejemplo. Y después de ahí podemos sacar la normal. Entonces la normal, si se cumple esta condición, que la normal es ortogonal a dos vectores a la vez, ¿cómo se puede definir? ¿Qué operación de álgebra se puede definir? Y en este caso es el producto vectorial entre ambos. Por definición, el producto vectorial, ¿sí?, va a ser ortogonal a los dos miembros a la vez, ¿sí?, es una de las propiedades. Entonces la normal, ¿cómo nos va a quedar? Fíjense, vamos a poner I, J acá, que son los grosores fundamentales de R3, las componentes de B1, que en este caso son 1, 1, 0, y las componentes de B2, que las calculamos recién, 0, 1, 1. Cerramos ahí como determinante, y en este caso vamos a tener I por el primero, que en este caso va a ser el determinante de 1, 0, 1, 1, 1 por 1, 1, menos 1 por 0, que es 1, menos J, ¿sí? Pues recuerden que sigue la regla de la suma, resta, suma, más, menos, más, ¿sí? Después, J por su determinante va a ser 1, 0, 0, 1, o sea, va a ser 1 por 1, menos 0 por 0, o sea que esto va a ser 1, más K, ¿sí?, por 1 por 1, menos esto que vemos acá, que en este caso nos va a quedar con 1. ¿Sí? Entonces, en este caso, el vector va a quedar 1 menos 1, 1. ¿Sí? Si vamos a las coordenadas y reemplazamos en el vector del plano, fíjense cómo nos va a quedar. El plano nos va a quedar 1 por x, menos 1 por y, más 1 por z, esto es igual a d. O sea que ahora el único elemento que nos falta es el d. ¿Y cómo lo podemos sacar? Lo que dijimos nosotros es que tanto el punto P1 como el punto P2 tienen que pertenecer al plano, o sea que si elegimos uno o el otro debería ser lo mismo, deberíamos poder reemplazarlo sin mayores inconvenientes. Entonces, por ejemplo, en este caso, supongamos que reemplazamos el P1, ¿sí?, en el plano pi. Entonces esto vamos a tener 1 por x menos 1 por y más 2 por z, esto es igual a d. Con lo cual d nos va a quedar 2. ¿Sí? Si hacemos lo mismo con el P2, esto para que se queden tranquilos de que la cuenta esté bien hecha, ¿sí?, reemplazamos en x, esto nos va a quedar 1 menos 0 de y más 1 de z, esto es igual a d, con lo cual d vuelve a quedar 2. Entonces, en definitiva, la ecuación final del plano nos va a quedar como x menos y más z, esto es igual a 2. Esta es la solución del problema.
En el punto 7, acá lo que nos piden es hallar el simétrico de este punto, del 0, 0, 0, respecto al plano que ustedes ven en pantalla. ¿Cómo hacemos para resolver este punto? Bueno, la idea primero es, como en todos los casos de geometría, siempre no viene mal tratar de hacer un pequeño diagramita. Si en este caso, como nos están preguntando por un punto muy puntual que es el 0, 0, 0, pareciera que el problema de alguna manera es un poco más simple o no. Eso lo vamos a ir viendo con el correr del tiempo, ¿no? Entonces este es nuestro plano pi, que es el que tenemos como dato, y la idea justamente es encontrar el simétrico de este punto, que es el 0, ¿sí?, respecto a este plano. Entonces, imagínense ustedes que generalmente cuando nosotros hablamos de simetría respecto de un punto, nosotros estamos hablando de que este plano, por ejemplo, en este caso, va a actuar como un espejo perfecto de este punto, el punto del origen de coordenadas. Entonces, la mejor forma, si la simetría siempre se dan en rectas perpendiculares. Es decir, por ejemplo, si yo trazar una recta L, supongamos que pasa por 0, pero que a la vez pasa por el plano, y que donde nosotros decimos que L es ortogonal al plano pi, en ese caso el simétrico de O estaría ubicado sobre esa misma recta a la misma distancia del plano del otro lado. Esa sería un poco la idea. Entonces, en base a eso nosotros tenemos una primera cuestión, ¿no? Tenemos, por ejemplo, P, llamémosle P a la proyección, ¿sí?, en este caso, del punto P0, o mejor dicho, del punto 0 en el plano pi, ¿sí? ¿Por qué es importante este punto? Porque este punto justamente lo que marca es la distancia, digamos, ortogonal o de 90 grados que nosotros tenemos respecto al plano, ¿sí? Eso por un lado. Entonces el punto, el simétrico, vamos a llamarle O', ¿sí?, va a estar a la misma distancia del otro lado, pero sobre la misma recta. Entonces, con estos elementos, ¿qué hacemos? Primero la idea sería, ¿sí?, hallar nuestra recta L, ¿sí?, que sea ortogonal a el plano, ¿sí?, y a la vez que el 0 esté incluida con esa recta L. Entonces, por ejemplo, para que una recta sea ortogonal a un plano, si la recta, en este caso, va a tener la forma t por un vector más un punto P', supongamos, ¿sí?, y el plano va a ser del estilo como vemos acá, A por X más B por Y más C por Z es igual a D, con las componentes normales del plano, que son A, B y C, que son justamente los escalares multiplicando a X, Y y Z. Entonces nosotros decimos, bueno, el vector B es paralelo al vector normal, por esto mismo, ¿sí?, por esto mismo que nosotros vemos acá. Este es el vector normal del plano y después acá tenemos el vector directo de la recta. Entonces en este caso, por ejemplo, podríamos tomar el mismo, si acá por las componentes que son 1, 1, 1, podemos tomar que la normal de nuestro plano sea 1, 1, 1, por ejemplo. Y después tenemos que pase por el punto 0, esto lo que nos dice es que L puede ser t por 1, 1, 1, más el 0, 0, 0, o lo que es lo mismo, t por 1, 1, 1. Entonces, encontrando esto, ahora la idea sería decir, bueno, ¿cuál es la proyección? ¿Sí? Ahora ya tenemos la ecuación de la recta, ¿cuál es la proyección del plano? ¿Sí? Respecto, o sea, ¿cuál es la proyección de O respecto del plano P? Respecto del plano pi, ¿no? Entonces, eso por un lado. Esta recta, ¿por qué la vamos a necesitar? Porque sobre esta recta va a estar ubicada O', ¿sí? Eso como primer lado. Tenemos la primera ecuación. Después la otra idea sería encontrar P, que sería la proyección de O respecto de pi. En este caso, una de las cosas que ustedes pueden hacer directamente, si no quieren complicarse demasiado, es usar las fórmulas que tienen en el apunte de teoría, que la vamos a copiar tal cual. En este caso nos va a dar D, recuerden que D, dada la ecuación del plano, es esta constante suelta de acá, de la ecuación, menos el punto P, ¿sí?, en este caso que va a ser al que vamos a proyectar, por la normal N, ¿sí?, esto nos va a dar un escalar, sobre la normal, la norma de la normal al cuadrado, por todo esto va a dar un escalar por el vector N, ¿sí?, va a dar un vector más el punto P. Entonces, en este caso, reemplazando las coordenadas, la distancia de este plano, fíjense que D, en este caso, nos está quedando 6. ¿Sí? Entonces tenemos 6 menos el punto, que es 0, 0, 0, por 1, 1, 1. Todo esto sobre la norma de n, que esto va a ser 1 cuadrado, más 1 cuadrado, más 1 cuadrado, raíz cuadrada. Todo esto al cuadrado, por 1, 1, 1, que es la norma, más 0, 0, 0, que es el punto por donde pasa. Entonces, observen ustedes. Nos va a quedar la proyección en O sobre pi, esto nos va a quedar 0, 0, 0 por 1, 1, 1, va a quedar 0, 6 en el numerador, 1 más que es 3, raíz de 3, 3 al cuadrado queda 3, por 1, 1, 1,
más el 0, 0, 0. Finalmente el punto que va a quedar es el 2, 2, 2. ¿Sí? Entonces, ahora, ¿cuál es el concepto? Nosotros lo que encontramos acá, justamente, es este punto P, que habíamos dicho al principio. Entonces, vamos a tener que este punto P, que es el 2, 2, 2, va a estar a una distancia determinada del 0. ¿Sí? Entonces, el punto prima debería estar en la misma distancia, pero ubicado sobre esta recta. Entonces, vamos a hallar la distancia entre P y O, entre el punto O, que es el... ¿sí? La distancia entre dos puntos es básicamente restando los dos puntos. Ahí lo que obtenemos es el vector que los conecta y tenemos que calcular la norma de los dos. Entonces hacemos norma de P menos 0, que en este caso nos va a quedar la norma de 2, 2, 2, menos el 0, 0, 0, cerramos ahí. Esto va a dar la norma de 2, 2, 2, ¿sí? Y esto nos va a dar 2 al cuadrado, más 2 al cuadrado, más 2 al cuadrado, raíz cuadrada. Con lo cual acá lo que tenemos es 4, más 4 que es 8, más 4 que es 12. Raíz de 12, en este caso, va a ser raíz de 4 por 3, o sea que esto va a ser 2 raíz de 3. Esto es una de las formas de decirlo, ¿no? Entonces ahora hay que ver de esta recta cuál es el punto que está a esta distancia. Entonces ahora la idea justamente es encontrar, tenemos la recta que es esta, el punto P', que es ese simétrico que queremos calcular, sabiendo que la distancia entre P y P' es de 2 raíz de 3. Habíamos caracterizado que P iba a ser el 2, 2, 2. Volvemos a dibujar un pequeño esquema así del problema. En este caso tenemos el plano, el punto O, que es el origen de coordenadas, después tenemos el punto P y después sobre esta misma recta va a estar el punto P' al que queremos calcular y la distancia entre estos dos va a ser la misma. Entonces nosotros habíamos dicho que la distancia, por ejemplo, entre el P acá era 2 raíz de 3, si es simétrico tiene que ser también 2 raíz de 3. Entonces vamos a hacer todo P' tiene que estar incluido en esta recta L, ¿sí? Por lo cual tiene que cumplir con esa condición que vemos ahí. Entonces, en este caso, dado que tenemos este punto que es la distancia de 2, 2, 2, vamos a encontrar alguno que tenga esta distancia misma, ¿sí? Entonces, este punto P', ¿sí? Va a ser, como pertenece a esta recta, va a ser T, TT, ¿sí? Entonces vamos a tener la distancia entre P y P', que nos va a quedar como 2 raíz de 3. Esto va a ser la norma de la recta entre T, TT, menos 2, 2, 2. Esto nos va a quedar 2 raíz de 3. Entonces nos vamos a tener T menos 2, T menos 2, T menos 2, en módulo, 2 raíz de 3. Esto nos va a quedar T menos 2 al cuadrado, más esto al cuadrado, que decir que va a estar 3 veces raíz de todo esto, ¿sí? 2 raíz de 3. Si aplicamos distributiva de raíz, vamos a tener raíz de 3 por módulo de t menos 2, esto es igual a 2 por raíz de 3, con lo cual acá podemos dividir por raíz de 3 ambos términos, y esto lo que nos queda es t menos 2 es igual a 2 en módulo, con lo cual vamos a tener dos posibilidades, ¿sí? Vamos a tener una que va a ser t menos 2 igual a 2, con lo cual vamos a tener que t es igual a 4, por ejemplo, y después la otra que sería t menos 2 igual a menos 2, pero ¿por qué no deberíamos considerar esta? En este caso lo que estamos viendo es una forma justamente que nosotros estamos hablando de una distancia positiva, ¿sí? Entonces en este caso no debería... En el punto 8, acá lo que nosotros vamos a tener es lo siguiente. Dentro de las varias opciones que nos dan, nos dicen, por ejemplo, cómo son L1 respecto de L2 y respecto de L3, ¿no? Si son paralelas o si son perpendiculares. Entonces vamos a ver un poquito de teoría, ¿sí? Supongamos que nosotros tenemos una recta L1 que va a ser T por su vector director B1 más un punto P1. Y lo mismo si tenemos una recta L2 donde vamos a tener lambda por B2 más un punto P2. Entonces, de la teoría, nosotros sabemos que, por ejemplo, para que L1 sea paralela a L2, lo que lo define es su vector director, que es el que les da la orientación a la recta. Entonces, en este caso, esto ocurre si, por ejemplo, B1 es una constante multiplicada por B2, es decir, si son vectores paralelos, porque básicamente esa sería la idea. Entonces, K
acá sería un número real. Si se cumple esto directamente, son paralelas. Si en cambio estamos hablando de que son rectas perpendiculares, ¿qué es lo que tiene que ocurrir? Así como las rectas tienen que ser paralelas si las rectas, si los vectores son paralelos, en este caso es lo mismo con los vectores directores. B1 debería ser perpendicular a B2. Y para que eso ocurra, ¿qué cuenta nosotros tenemos que saber? En este caso que si hacemos el producto escalar por los dos, esto nos va a dar 0. ¿Sí? Eso sería un poco la idea. Entonces vamos a recurrir a cada una de estas cuentas. Fíjense. Empecemos por ejemplo con L1 y L2. ¿Cómo son? ¿No? Si nosotros vemos L1 y L2, los dos vectores directores, nosotros tenemos B1, que en este caso va a ser 1 menos 2, y B2, que en este caso va a ser menos 1, 2. Si ustedes ven, básicamente B1 y B2 son paralelos, porque para salir de B1 y llegar a B2, si multiplicamos por menos 1, en el escalar menos 1 el vector, vamos a llegar al vector B2, que va a ser con menos 1, 2. Entonces en este caso, B2 es paralelo a B1, lo cual hace que L1 sea paralela a L2. Eso por un lado. Ahora, ¿cómo es por ejemplo L1 y L3? ¿Sí? Bueno, en este caso no pareciera, digamos, nosotros tenemos B1, volvemos a tener el mismo, que va a ser en este caso 1 menos 2, y en este caso para B3 tenemos uno que es 2, 1. ¿Sí? Bueno, acá a simple vista no se ve si son paralelos, pero podemos plantear la hipótesis de si pueden ser ortogonales los dos. Entonces hagamos la multiplicación, hagamos el producto escalar entre los dos y vemos a ver cuánto nos da. Entonces en este caso tenemos 1 menos 2 por 2, 1. Esto nos va a dar 2 por 1 que es 2. 2 por menos 1 que es menos 2, o sea que esto da 0. Con lo cual chequeamos que B1 es perpendicular a B3 y eso hace que L1 ¿sí? sea ortogonal a L3. ¿Sí? Que eso es una de las respuestas del problema en este caso. Y lo mismo pasa que si L1 y L2 son paralelas y L1 es perpendicular a L3, esta consecuencia es que L2 también va a ser perpendicular a L3 como consecuencia de esto. Caso 9, acá lo que nosotros tenemos es la siguiente matriz y la idea es encontrar un K, un número real K, que haga que A por X sea igual a 0 tenga infinitas soluciones. ¿Qué quiere decir? Nosotros tenemos la multiplicación, o sea, este sistema donde nos dice que la matriz A por X sea igual a 0, ¿sí? Y nos está hablando de que sus soluciones, generalmente esto en lenguaje de matriz es una matriz de un sistema homogéneo, es decir, un sistema cuya solución sí o sí va a dar como resultado 0 como imagen. Entonces, ¿qué casos podemos tener en un sistema homogéneo? Si fuera un sistema no homogéneo, habría varias posibilidades de tener una única solución, tener infinitas soluciones o no tener ninguna. Si es homogéneo, como vimos en la teoría, vamos a tener solamente dos posibilidades. Estamos asumiendo que en este caso A es una matriz cuadrada de cualquier grado. Si en este caso es de 3×3, pero podría ser de cualquier grado. Si nosotros tenemos dos posibilidades. Primero, que haya una única solución. Y acá la solución va a ser el 0. ¿Sí? ¿Cuándo se da esto? Si es una matriz cuadrada, porque no es el caso de cualquiera. Cuando el determinante de A sea 0, de una de las maneras. Y nosotros podemos tener infinitas soluciones para esto, justamente cuando el determinante, perdón, esto es distinto de 0, cuando el determinante de A sea igual a 0. ¿Sí? ¿Por qué viene esto de la mano? Justamente por el tema de lo que vimos antes de la triangulación, la teoría y demás. O sea, esto es un caso especial. Si no, la otra forma, esto es una forma, ya les digo, que se da cuando tenemos que nuestro sistema es de una matriz cuadrada, que nos hace posible calcular determinantes, cuando el sistema es homogéneo y demás. Si todo eso no se cumpliera, la forma más fácil de hacerlo sería con Gauss-Jordan, la triangulación, de agarrar la matriz de coeficientes, después agarrar la matriz B y ir triangulando paso a paso a ver hasta ir descubriendo cuáles son x1, x2 y así sucesivamente las variables. Pero no es lo que pasa acá, acá se puede usar un poco ese atajo. Entonces la idea sería un poco encontrar cuál es el determinante de A, ¿sí? O sea, tratar de ver para ver la idea. Si acá nos dice que tiene que tener infinitas soluciones, vamos a forzar que ocurra este caso. Y entonces lo que deberíamos hacer es igualar ese determinante a 0. Justamente como el determinante tiene una incógnita, nos va a permitir encontrar esa incógnita. Entonces vamos a empezar, ¿no? Tenemos menos 1, 0, 0, 3, menos 3, 3 y después 0, 4 y k menos 3. Para calcular el determinante siempre es
más fácil o más útil empezar por la columna o fila que tenga más ceros. En este caso, la que tiene más ceros de este caso particular es esta, la primera. Entonces, por ejemplo, acá nos va a quedar menos 1, ¿sí? No nos vamos a preocupar por los otros dos, y en este caso esto va a ser determinante de menos 3, 3, 4, k menos 3, ¿sí? Tapamos la fila, tapamos la columna, esto desarrollo por cofactor. Y esto lo vamos a forzar a que sea 0. Lo forzamos a que sea 0 por esta condición, así que tienen que ser las infinitas soluciones que ustedes ven acá. Seguimos acá, esto nos va a quedar menos 1 por, abrimos acá, 3, o sea, esto sería menos 3 por k menos 3, cerramos acá, menos 4 por 3, o 3 por 4, que esto nos va a dar 0. El menos podemos multiplicar por menos 1 a ambos lados, sacarlo no nos va a generar demasiado problema. Entonces vamos a tener, y acá ser distributiva, menos 3 por k, menos 3 por menos 3, entonces esto nos va a quedar menos 3k, menos menos es más 9, 3 por 4 que es 12, esto es igual a 0. Con lo cual nos queda menos 3k, menos 3 es igual a 0, sumamos 3 de ambos lados, menos 3k es igual a 3, y k en este caso nos va a quedar menos 1. ¿Sí? Entonces con esto ya definimos el k elegido. Ejercicio 10, acá lo que nos piden es justamente, tenemos dos vectores, el primero y el segundo, que son soluciones de a por x igual a b. O sea, un sistema, digamos, cualquiera no homogéneo, ¿no? Entonces la idea sería, en base a eso, cómo hallar una solución de a por x igual a 2b. Es decir, en ese sentido. Lo primero que tenemos que entender es lo siguiente. Nosotros, por ejemplo, sabemos que si el sistema tiene de una forma a por x igual a b, y ambas dos de estas son soluciones del mismo, quiere decir que en el fondo nosotros lo que estamos encontrando es que reemplazando estos dos vectores, si yo por ejemplo hago a por el 1, 2, 3, ¿sí? Voy a encontrar b, y luego a por el 0, 1, menos 1, estoy encontrando b también, ¿sí? Como para tratar de ver la idea. Entonces fíjense, un poco el álgebra que nosotros tenemos acá sería el siguiente. Nosotros queremos encontrar, llamémosle en vez de x, llamémosle x1, por las dudas, tal que esto nos dé 2b. ¿Cómo podemos obtener 2b? Bueno, nosotros haciendo un poco la referencia a la teoría, sabemos que si esto ustedes lo pueden ver tanto como matrices como con transformaciones lineales. Es decir, en este caso el resultado es el que nosotros estamos viendo a continuación que está siendo producido. Entonces, por ejemplo, el vector que generaría 2b sería el que generaría b sumado con b, en este caso. Vamos a probar qué pasa si sumamos ambos vectores. Sumamos b con b, en este caso, claramente nosotros vamos a tener 2b. Y en este caso estaríamos sumando a por 1, 2, 3, más a por 0, 1, menos 1. Entonces esto, si nosotros lo podemos pensar de esta manera y sacar, armando un poco el álgebra de vectores y demás, sería a por la suma de estos dos vectores. El 1, 2, 3 más por un lado, y después el 0, 1, menos 1, que esto nos quedaría 2b. Seguimos acá arriba, ¿sí? Esto nos va a quedar como a multiplicado por 1 más 0, que es 1, 2 más 1, que es 3, y 3 más menos 1, que es 2, esto nos va a quedar 2b. Por lo tanto, la solución que nos piden en este caso va a ser, perdón, no generado. La solución va a ser x igual a 1, 3, 2, que es una de las opciones que nos presentan.